Bueno, bendito Señor, nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos, Señor, te damos gracias, Rey de Gloria, porque una vez más, Señor, un ciclo más, Dios maravilloso nos ha traído otra vez a este día viernes, Señor, para adorarte, para elevar plegarias, oración, súplica a ti, Señor, y adoración, Señor, por lo grande que eres, por tu obra poderosa, Señor, inigualable, por la gracia, por el favor, por toda provisión, Señor, sanidad, prodigio, Señor celestial, Señor, por toda la fuerza que has destinado para nuestro beneficio, Señor, por causa de el nombre de Jesús, nuestro Rey. Hoy estamos aquí, Señor, y pedimos también, Señor, como respaldo, Dios, de ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre, el Espíritu Santo, Señor, llenándonos, reconfortándonos, Dios, en medio de estos tiempos, Señor, tiempos complejos, tiempos, Señor, de expectativa, Señor. Si el apóstol Pablo dijo Maranata, nosotros hoy también afirmamos esto. Decimos, Señor, Cristo vuelve pronto, Señor. Vuelves pronto, Rey de la Gloria. Señor, y también, Señor, lo anunciamos para que las personas tengan la oportunidad, Dios, de prepararse, Señor, de arrepentirse y poder trascender de esta tierra, Señor. Ojalá, Rey de la Gloria, reconciliados contigo, Señor. Hoy te damos gracias porque el Dios de todo poder, Señor, ha desatado la paz que sobrepasa todo entendimiento a favor de nosotros, Señor. Y queremos hoy ratificar un estado de paz contigo, Señor. Un estado de amistad, Dios, de unidad contigo, en el nombre de Jesús. Y por eso también nos acercamos a ti, Señor. Y por eso también anunciamos la palabra, Señor, para que el que la escuche, Señor, le brinde una inspiración, Señor, para acercarse a ti con prontitud, Señor, porque hay tiempo aún, Señor maravilloso, para acercarse a ti, Señor, y para ser lleno de ti. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Despreciamos todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que es del enemigo, lo desechamos, lo deshacemos en esta hora en el nombre de Jesús. Y abrimos tiempo, Señor, para la palabra. Rey de la Gloria, Señor, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Iniciamos un nuevo tiempo de nueva Biblia. ¿Cómo así? Viene aquí al culto sin Biblia, hermano. ¿Consiga una Biblia rápido? ¿No hay Biblia? Bueno, usted busca ahí Apocalipsis, capítulo 6. Estábamos hablando de la resurrección de los muertos, ¿cierto? Y todo el marco de eso. Resurrección de los muertos y lo que corresponde al juicio eterno. Amén, estamos hablando de esas cosas. Pero entonces, vamos otra vez al libro de Apocalipsis para volver a recordar el punto en donde estamos, cronológico. Alguna vez pensaba yo que el Apocalipsis no era cronológico, pero estoy cada vez más convencido de que lo es, de que no son como tapias sin ningún tipo de línea de tiempo. Para mí es un libro perfectamente cronológico. Apocalipsis 6. Meditaba en la palabra, una palabra que está creo que en Eclesiastés, donde dice que busquemos al Señor mientras lo podemos hallar, antes de que el sol se oscurezca y de que la luna y las estrellas dejen de dar su resplandor, dice la palabra. Y me hace acordar precisamente de esto que vamos a ver ahora. Las buenas tardes ahí para los hermanos que están conectados también. Capítulo 6, versículo 12.
Amén. Ahí lee ahí con su compañero. Amén. Dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Y el cielo, versículo 14, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces mirábamos hace 8 días lo que corresponde a la resurrección de los muertos y al arrebatamiento, ¿cierto? Que es una transformación. ¿De qué? ¿Qué se transforma en ese momento? ¿Qué se transforma en ese momento? En la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. ¿No sabe? A ver, pienso un poquito. Los muertos van a resucitar. Entonces, ¿qué se está transformando? Un cadáver en un cuerpo celestial, ¿cierto? Y cuando hablamos del rapto, ¿qué es el rapto? Hablamos hace 8 días. Los que duermen, los que quedan, perdón, los que no han dormido, los que quedan. La palabra dice que nosotros los que quedemos no podemos anteceder a los que durmieron, dice la palabra en Tesalonicenses, ¿cierto? Y ambos serán transformados, ¿cierto que sí? Los muertos resucitan ¿con qué cuerpo? ¿Y para dónde van? ¿Para dónde cogen? Para el cielo, perfecto. Y los que estamos acá, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos? ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? Van a ser transformados, amén. Ya lo miraremos más precisamente en la primera carta a los Corintios 15, amén. Pero quiero que nos ubiquemos acá, ¿no? Especialmente en esta última parte. Estamos hablando de un sello sexto. Hemos enseñado que los juicios finales de Dios tienen 3 momentos. Escuche esto. 3 momentos. El primero es los sellos, ¿cierto? ¿Qué son los sellos? Los brochecitos con los que un rollo es sellado, cerrado, donde solamente el destinatario lo puede abrir, ¿cierto que sí? Y este rollo con 7 sellos, ¿quién lo puede abrir? ¿Qué dice la palabra? El león de la tribu de Judá, ¿cierto? El único digno de abrir esos sellos. Y la palabra nos dice que cada sello que se abre trae un acontecimiento, ¿no? Los primeros 4 sellos corresponden a 4 jinetes de 4 puntos cardinales. Cada uno de ellos viene con unos anuncios muy notorios del juicio de Dios, unos vientos de juicio, amén, que son ya por sí calamitosos, o sea, son destructivos. Hay un 5.º sello, ahí atrásito del 6.º, que habla de los mártires que claman a Cristo porque venga el día de la ira, que por qué retrasas el día de la ira. Ahí está atrásito del sello 6.º. Y el sello 6.º es este, que trae unas señales. Trae unas señales. Terremoto, mire. El sol se pone negro, la luna se convierte como en sangre y las estrellas del cielo caen. Amén. Pónganle mucha atención a esa parte, porque coincide con otros pasajes de la Biblia. Y al final entendemos, en el versículo 16 y 17, que es el comienzo del día del Señor, o el día de la ira del Señor.
Amén. Y menciono esto porque tiene que ver con la resurrección de los muertos y con el rapto, porque son momentos consecutivos. Amén. Son momentos consecutivos. O sea, está pasando el momento de la resurrección de los muertos, transformación de los muertos, transformación de los que estamos acá, rapto y apertura del día de la ira del Señor, que lo dicen acá los mismos hombres que ven que la ira viene sobre ellos. Miren lo que dice. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea, los mismos a los que está destinado el día de la ira se dan cuenta del problema que se viene encima. Y le piden a las peñas, parece ser que eso es un momento en donde poderosos de la tierra y una porción de los que están sobre la tierra van a poderse esconder en las montañas. No sé si en búnkeres, cuevas, porque ven que lo que viene, las señales que están viendo son aterradoras. Miren lo que dice, hagamos un momentico un paréntesis ahí, miren lo que dice, y lo había mencionado hace 8 días, lo que dice Isaías 33. Y ahí uno entiende lo maravillosa que es la profecía de la Biblia, de cómo Isaías habla a un tiempo en el que él estaba y habla al tiempo futuro, ya apocalíptico. Miren lo que dice acá. Miren lo que dice el versículo 13 del 33 en adelante. Dice: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Qué es lo que se está acercando? ¿En qué se basa el juicio de Dios? ¿Cuál es el material por excelencia que cae sobre la tierra en el día de la ira de Dios? Fuego. Cuando usted empieza a leer sellos, usted empieza a leer trompetas y lee las copas de la ira, la principal característica destructiva se llama fuego. ¿Correcto? Se llama fuego. Fuego. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y responde el profeta, dice: el que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en la lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. Está hablando de ese mismo momento. Está hablando de un lugar lejano. ¿Cuál es el lugar lejano? Reino de los cielos. ¿A dónde van quiénes? Los resucitados. Ya el alma estaba allá, no habíamos hablado de la antesala al reino de los cielos. A donde van los que duermen. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace 8 días? Entonces el cuerpo que resucita va a ese lugar lejano y se ensambla con el alma. Se unen otra vez, se fusionan. Amén. Cuando el Señor muere en la cruz, ¿qué dice el Señor? En tus manos encomiendo mi espíritu, ¿cierto? En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, el espíritu del Señor, su área espiritual, va a un lugar. ¿A dónde fue el cuerpo? El cuerpo fue recogido ¿por quién? José de Arimatea y
Nicodemo, ¿cierto? Lo prepararon rápidamente, lo llevaron a la tumba, pero el alma del Señor fue a las profundidades, ¿cierto? Porque tenía que pasar por el lugar del pecador en la cruz, pero también tenía que ir a donde los pecadores que mueren, ¿a dónde van? Al infierno, ¿cierto? Fue allá, parece que allá predicó en los lugares profundos, tomó la cautividad, llegó el Espíritu Santo, toma la cautividad y el Espíritu Santo lo resucita, su alma asciende, se introduce otra vez en el cuerpo que está en la tumba y el cuerpo resucita, todo Cristo resucita. ¿Están entendiendo? Ese fue el proceso del Señor y ese es nuestro proceso también. ¿Para ir a dónde? Al lugar lejano, el reino de los cielos. Lo ideal es partir en ese momento para que no pasemos por los tiempos de la ira, ¿amén? Hay una mitad de la iglesia que se queda, que tiene que pagar con su vida, tiene que demostrar que Cristo es su Señor y tiene que morir por él, la iglesia que se queda. Y será tomada la iglesia después. Yo hice una enseñanza hace unos domingos explicando que es muy posible que esa otra mitad de la iglesia logre llegar a las bodas del Cordero. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí yo lo hablé ese domingo. Pero volvamos a este punto. El punto donde la iglesia está siendo tomada por el Señor. Y estamos hablando de una transformación. Esa es la parte más importante de la resurrección de los muertos. El tiempo en que sucede y en qué consiste esa transformación. Más o menos dimos una pauta en lo que nosotros nos convertimos en esa transformación. Amén. Hablamos de la transfiguración, que fue cuando el Señor momentáneamente pasó del plano carnal al plano espiritual delante de 3 de sus apóstoles, estando allí presente Elías y estando presente Moisés. Y también cuando usted mira la palabra, cuando el Señor se encuentra con sus discípulos después de que resucita, ¿qué es lo que caracteriza ese primer encuentro del Señor con los discípulos? Con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Cuál es la característica principal de cuando Él se encuentra resucitado con ellos? ¿Quién me dice? Bueno, no, eso pasa, pero no es la principal característica. ¿Cuál es la principal característica de ese encuentro? Que les cuesta mucho trabajo reconocerlo. ¿Qué le dice María Magdalena cuando lo ve? ¿Qué hiciste con mi Señor? Devuélveme, lo puso como peleona, ¿no? No, tranquila, María Magdalena, soy yo. Tiene que decir soy, y lo tiene de frente. ¿Cierto? También pasa cuando se le aparece a ellos en 2 momentos. En el lugar de reunión, y también cuando ellos están pescando y ven a alguien allá que está preparando una comida en la playa, ¿cierto? ¿Quién es ese que está preparando la comida en la playa? No lo reconocieron, ¿cierto? ¿Por qué no lo reconocieron? Porque su apariencia era diferente. Amén. Y es cierto, yo he visto personas que están en el cielo, y eso que es el alma, todavía los cuerpos no han resucitado, es el alma que está en ese lugar del que hablamos hace 8 días. Y la apariencia del alma ya es diferente. Lo que me quiere decir que a la hora que resucitan los muertos y se transforman los cuerpos, debe ser similar a la apariencia del alma en el cielo. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí estamos copiando hasta acá? No es igual. Es diferente. Conforme a eso, entonces vamos a capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Esto es muy importante, porque esto da esperanza. A mí me causa mucha gracia cuando los indoctos, los ignorantes,
los que desconocen las cosas celestiales, tratan de imaginarse cómo es el cielo. Los ropajes que la gente se imagina. Los ángeles del cielo, imagínense unos niños en pañales. ¿Quién puede creer que ese es un ángel del cielo? No, eso es una visión griega del cielo, medio erótica, de unos medio pedófila, yo creo, porque imagínense unos angelitos ahí todos peluchitos con pañal. No, ese no es el cielo, no es el cielo. O la vez que murió Gloria Valencia de Castaño, Ozuna hizo una caricatura de ella reunida con Coco Chanel, yo no me acuerdo quién, que también había muerto, yo no me acuerdo quién era. Y las dos decían, y miraban así las patas de los ángeles y decían, uy, qué mal gusto el que hay en el cielo. ¿Cómo se imaginan el cielo? En el cielo todo es impresionante, hermano. Impresionante. Las casas, los palacios, los ropajes, las armaduras, la tecnología celestial. Es impresionante. No, más bien uno las ruecas donde los seres vivientes, como es que se dice, gravitacionan, yo no sé, alrededor del Señor, del Padre. Parece una tecnología completamente desconocida. Y es impresionante lo que hay en el cielo. Entonces, evidentemente, esta transformación es significativa. Por eso, está allí, o sea, cuando hablamos de la transformación de los cuerpos, está incluida en lo más importante, porque lo apostólico nos quiere enseñar lo resaltante de que vamos a ser transformados, para que eso fortalezca nuestra fe, nos inspire. No es simplemente de que, logré ir al cielo, sino qué significa, cómo va a ser su apariencia, en qué plano usted va a pasar allá. Eso es importante saberlo, para que también fortalezca su fe, su doctrina, su deseo de ir allá. Amén. ¿Cómo usted va a llegar allá? Y dependiendo de las obras que usted haya hecho para el Señor, así será su ropaje y así va a ser su armadura, porque los ropajes del cielo son una mezcla entre ropajes y como armaduras, o parece que como que uno tiene ropa y hay un closet donde usted también tiene una armadura. Son cosas impresionantes en el cielo. Usted tiene ropas, trajes y armaduras en el cielo, para vestir en el cielo. Y ese cuerpo con el que usted es transformado debe estar a la altura de eso que hay en el cielo. Debe estar en ese nivel. Amén. Allá en el cielo no hay obesidad. Ahí no es que está el hermano gordo y el hermano flaco, ¿no? Y el hermano... No, allá no hay acné, allá no hay enfermedades, ¿sí? Allá no hay gota, allá no hay artritis, allá no hay nada de eso, ni plaga, ni nada. El agua es lo más impresionante, el agua más impresionante que hay. Todo arroyo, toda fuente de agua es impresionante en el cielo. Así no debe ser su cuerpo. Por eso es importante hablar de eso. Capítulo 15 dice, miren lo que dice el apóstol Pablo, dice la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que habla ahorita, pues fue que sepultado su cuerpo, ¿cierto? Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ya entendemos lo que es dormir, ¿cierto? ¿Quedó claro? No es en un colchón, no. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia
de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Si usted corta, porque es importante, miren la importancia de la resurrección de muertos. Si quitamos eso, hermano, ¿qué queda? Si los muertos no resucitan, dice, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó, dice el apóstol. O sea, se acaba toda la doctrina. La obra de Cristo es en vano. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Amén. Por eso, aquí está explicando por qué es importante resaltar la resurrección de los muertos. Amén. Y explicábamos conforme a la visión que le dio el Señor a Ezequiel, sí, a Ezequiel, ¿cierto? Del campo de los huesos secos. Siempre he enseñado que no podemos relacionar lo espiritual con algo espectríco. Siempre creemos que todo lo espiritual es como si fuera intangible, ¿no? Entonces, fantasmal es lo espiritual. No. Dios nos enseña en su palabra que aunque es espiritual, es tangible. Amén. Quitémonos ese estigma de que lo espiritual es un vapor. Es como lo hologramático. No, es tangible. Usted en el cielo no camina encima de nubes. Usted en el cielo camina encima de material espiritual, superior a este. Cuando el Señor resucitó, ¿fue tangible? Sí. No sé cuál fue la razón por la cual el Señor no dejó que María Magdalena lo tocara. Él le dijo a María Magdalena, no me toques porque no he ido al Padre. Pero ¿a los apóstoles les permitió tocarlo? Sí. ¿Por qué? Esa parte no sé por qué. Pero ellos lo tocaron. Tomás creyó nuevamente porque lo tocó. Caminó con ellos, comió con ellos, los abrazó, oró por ellos, compartió con ellos y otros 500 que lo vieron resucitado. Ahí está en la palabra. Es tangible, amén. Y cuando uno vive lo espiritual, todo en el cielo es tangible. La comida, lo que podemos llamar la naturaleza del cielo es tangible, se puede tocar, los vestidos, toda la tecnología que hay en el cielo es tangible, usted la puede tocar. Lo que pasa es que lo espiritual hace parte como de otra dimensión, por decirlo así. El apóstol Pablo lo llama el tercer cielo. Él logra identificar esta biosfera, se llama el primer cielo. Después viene como una atmósfera, una estratosfera donde hay material físico y también habitan ahí, hay una congestión espiritual en el segundo cielo, una guerra espiritual, demonios y seres espirituales de luz batallando en el mundo espiritual. Y el apóstol Pablo llama al reino de los cielos el tercer cielo. Y sobre todo inspirado en la visión como griega de lo que es el cielo y el infierno, que después lo retoma en su libro La Divina Comedia Dante Alighieri, como si lo infernal tuviera como capas y lo celestial también, niveles. Por eso el apóstol Pablo le llama el tercer cielo, pero no podemos decir que es que está inmediatamente después del segundo, no. Es una dimensión a donde Dios nos permite entrar. Amén. Y es que es curioso, hay misterios porque el Señor fue capaz de volverse como un hombre, siendo el rey del universo. Pero también yo he visto al Señor contemplando la creación en una forma más gigante que el universo. Yo he visto al Señor viendo el universo
siendo Él más grande que el universo. Porque lo celestial no se puede medir no se puede medir bajo las reglas de lo material, ni de lo cuántico, ni de lo relativo. ¿Sí? Entonces, Dios necesita transformarnos para entrar en esa dimensión del reino celestial. Amén. Y por eso es importante entender que el Señor resucita a los muertos como Él resucitó. Y vamos a ser tomados para ponernos al nivel del cielo. Amén. Entonces decimos que si no hubo resurrección, pues vana es la fe. Si Cristo no resucitó, la fe es vana, pero Cristo resucitó. Dice acá el versículo 18, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eliminar este factor hace que cualquier incursión religiosa, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene volvernos testigos de Jehová si según ellos solamente 144,000 van a habitar con Dios? Porque esa es la interpretación que ellos tienen de los 144,000. Y hay otros como los que estuvieron en el tiempo del Señor, que eran los saduceos, que decían que no hay sino esta vida. El fariseo creía más en una vida después de la muerte, en un plano después de la muerte, pero no al nivel de lo que el Señor nos revela. Sí, algunos cabalistas o judíos dicen que nosotros volvemos a tomar la forma de lo físico y nos ensamblamos con el universo que es eterno. Ahí entran corrientes filosóficas que interpretan cómo vivimos en la eternidad. Nos volvemos polvo del cosmos y volvemos al cosmos. No, todo eso tan filosófico no tiene nada que ver con lo que realmente pasa después de que nosotros pasamos de esta tierra. Y está basado en eso, en la resurrección de los muertos y en la transformación de los que queremos. Eso es importante entenderlo. Y eso hace y sobre todo hacia donde nos lleva el Señor, un lugar santo, precioso. Dice la palabra que allá no hay templos, que el templo es su presencia, la presencia de Dios llena el lugar. Hay un trono allá, pero no hay templo. No hay un templo, no hay un edificio que separa a Dios de los hombres. Entonces, compárenlo con otras religiones. Los que se inmolan por la fe musulmana y del Islam, ¿qué esperan en el otro plano? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cuál es la recompensa que están esperando? Estos fedallines que se hacen explotar, ¿qué esperan allá en el cielo islámico? 70, un harén, ¿cierto? Y la otra vez, y dicen unas cosas que uno dice, ¿cómo pueden comparar el cristianismo, hermano, con eso? Y entonces recibiré un tipo de esos, los maestros, los imanes, diciendo, y recibiremos allá en el reino de Alá un harén de 70 mujeres que estarán dispuestas permanentemente a saciar nuestro deseo. Yo decía, ¿de verdad lo que les parece que lo santo y lo de Dios es esperar un burdel en el cielo? Porque eso es un burdel. ¿O qué es un harén? Es eso. Pero en cambio, el cristianismo nos dice, Cristo nos resucita, Cristo nos transforma para que habitemos en gloria, júbilo, gozo, santidad en el reino de los cielos, en armonía y amor eterno con Cristo. Qué maravilla, ¿no? Allá delante de la presencia del Padre, gozando de ese. Además, otra cosa, el reino de los cielos no es, es una cosa que no tiene límites.
La sola ciudad ahí está descrita en los últimos pasajes de Apocalipsis. 2000 estadios por 2000 estadios por 2000 estadios. Y cuando uno suma eso, es un cubo 2 veces más grande que Colombia. Cuando usted hace la transformación a cuánta distancia tiene, hermano. Una ciudad tremendamente gigante, hermano. Y esa es la ciudad. No estamos hablando de los contornos ni de hasta dónde llega el reino de los cielos. Fuera de la ciudad. Una nueva creación, dice la palabra, inmensamente grande será el reino de los cielos. Hacia allá nos quiere resucitar el Señor. Entonces sigue diciendo, allá afirmando ya el apóstol Pablo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte? ¿Quién falló? Pero ¿cómo se llamó ese hombre? Y muchos murieron por Adán, ¿cierto? Todos, de ahí en adelante, todos murieron hasta conocer a Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Muere por nosotros, revierte las cosas para que todo el que crea en Él resucite. Amén. La recompensa de Cristo es que vamos a resucitar. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo. O sea, lo que llama el apóstol Pablo, lo divide en dos, ¿no? Los que duermen y los que quedemos, ¿cierto que sí? En su venida. Luego el fin, mire si ven. Luego el fin. ¿A qué se refiere con el fin? Cuando todo se ha consumado. El comienzo de la consumación de todo, ¿cómo lo llama la palabra? El día de la ira del Señor. O el día del Señor. Ahí comienza la consumación de todo. Eso se llama el fin. Cuando los sellos se abren, usted puede decir, empezó el fin. Amén. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Cómo es que se llama el día, cierto? Para Dios un día es como ¿qué? 1000 años. Como 1000 años. ¿Qué hemos aprendido estudiando lo escatológico? Que todo eso no pasa en un día, por lo menos en un día humano no. ¿Cuánto va a tardar pasando? Más o menos 1000 años. 1000 y pipiolas de años. ¿Por qué? Porque cuando se entregue todo, ¿cuánto tiempo para que termine de entregarse todo el reino al Dios y Padre? ¿Cuánto tiempo pasa? Comienza con la ira de Dios, ¿cierto? Trompetas, copas de la ira, sellos, trompetas, copas de la ira. Se termina la semana, ¿cierto que sí? Viene el juicio de las naciones. Ahí está, ¿cierto? ¿En qué consiste el juicio de las naciones? Durante todo ese tiempo calamitoso, Dios va a llamar a los sobrevivientes y va a decir, bueno, ¿quiénes ayudaron a mi pueblo en medio de todo esto? Yo, Señor. Bueno, usted venga para acá, va a contarse eso como que Dios lo va a incluir en el cuerpo, en el pueblo de Dios. Lo va a contar como fe. ¿Y quiénes, en vez de ayudar, y quiénes omitieron ayuda a mi pueblo cuando estaba pasando los tiempos difíciles? Yo. Dios los va a condenar. Y se entra un tiempo llamado el milenio, donde la tierra que fue destruida por la ira va a tener que ser restaurada. Cristo gobernará desde Jerusalén toda la tierra. Amén. Y allá habrá un par de pueblos que estarán en el milenio. Unos con la naturaleza de Cristo, ¿cierto que sí? Los santos de Dios. Y otros, los sobrevivientes de la última semana, que ya no vivirán
poco como los hombres vivimos, sino que volverán a ser longevos. ¿Correcto? Y al final de ese milenio, escuchen, durante ese milenio, Satanás será encadenado por 1000 años. Después será soltado, habrá una última revolución que será destruida también por el poder de Dios. Y vendrá el milenio, pero antes de eso ocurrirá algo que se llama la segunda resurrección. Amén. Pero eso es otro tema. Estamos hablando de esta resurrección de los muertos. Por eso dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Quién es el último enemigo en ser vencido? La muerte. Amén. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, y en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra no digo. Y aquí pasa, ya empieza aquí la pregunta del apóstol, lo que me parece más importante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Qué está queriendo allí decir el apóstol? No van a resucitar igual. Hay algo que tiene que morir. La palabra de Dios dice que a todos los hombres les es dado morir una vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Solo hay una excepción a eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es la excepción a eso? Los que estemos acá. Yo no sé en ese proceso de arrebatamiento, no sé, porque ocurre a la velocidad de un relámpago. Yo no sé si en ese proceso de microsegundos uno muere, resucita y simultáneamente es transformado. En el que ha muerto, en el que ha dormido, es evidente, porque ¿dónde está su cuerpo? Por allá en una tumba, como lo hablábamos hace 8 días. Hay un saco de huesos. Es evidente que eso es una transformación total, de que está muertico ese cadáver. Pero los que hayamos quedado, seguramente pasaremos por un lapso de transformación allí total, donde moriremos. No sé si habrá dolor después, no sé, en cuestión de segundos. De 1 segundo, de 2 segundos. Y seremos transformados. Amén. Pero como mínimo, la carne como tal, la parte concupiscente del hombre, está completamente doblegada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la señal que el Señor le da a los ángeles, que son los que vienen por nosotros, para llevarnos? ¿Cuál es la señal? Llévense los que están en la iglesia. ¿Cuál es la señal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la orden del Señor para los ángeles? Tráiganme a quiénes. Los que estén llenos del Espíritu de Dios. Por eso, las vírgenes imprudentes no se van. ¿Por qué? Porque no tienen llenura. Tienen ahí apenitas como para que la lamparita alumbre. En cambio, las diligentes, ¿cómo están? Tienen esa vasija rebosante, se mueven y la vasija se riega de lo rebosante que está. El Señor dice, a eso me los traen. Ahora,
Una persona que tiene esa llenura del Espíritu, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué es lo evidente en esa persona? Que está completamente muerta para el pecado, la carne, la concupiscencia está completamente doblegada. Eso no es decir que yo tengo el Espíritu. No, eso no es decir que yo lo tengo. Eso es decir, ¿qué pasó? Ni idea, aquí estaba alumbrando, no sé, sí. Eso no es decir que tengo el Espíritu, eso es teniendo el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, niños? ¿Qué dice? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Dice la palabra de Dios que contra esas cosas no hay ley. O sea, esa es la muestra indudable de que estoy lleno de Dios. Por tanto, estoy muerto al pecado. O sea, básicamente estoy cumpliendo desde mi área espiritual con la ley de morir. Pero también el cuerpo tiene que morir. O sea, ese cuerpo mientras está siendo tomado, muere por un momento y resucita. Porque la palabra dice, ¿quién resiste ese poder de Dios? Ese fuego consumidor. ¿Quién lo resiste? Estamos entrando en la dimensión de Dios. Amén. En el libro de Enoc dice, cuando entra en esa presencia de Dios, un libro respetado por los judíos, dice, siento como que he muerto, dice Enoc. Como que tiene que tocarse para evidenciar que no se ha muerto. Pero que es como si uno muriera pero viviera. Es una cosa que solo en la dimensión de Dios se puede vivir. Amén. Pero entonces, todo ese es el escenario de transformación. Entonces se pregunta, y dice el apóstol Pablo, si no mueres antes, si esa parte terrenal no muere, no se puede vivificar. Y lo dice también para dar a entender que no resucitamos igual. Entonces, ¿cuál es el sentido? Similares, pero con un cuerpo diferente. Dice, versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, ¿qué es sembrar ese grano? Fue lo que leímos en Isaías 33. ¿Cómo voy a habitar en la dimensión del reino de los cielos, donde de lo que está hecho todo es de fuego? Todo vive en el cielo. Y lo explicaba, ¿no? Viviendo en santidad, en resumen, siendo obediente a Dios. ¿Cómo se siembra el grano? ¿Con una simple expectativa? No. La fe debe tener obras. Yo tengo que vivir para Cristo, vivir en santidad, doblegar esta carne mortal por la presencia de Dios y habitar en esa dimensión. Así es como yo siembro el grano para que cuando venga el día de la resurrección de los muertos, Jesucristo me permita ser resucitado y ser transformado a como es Él. Yo siembro acá, desde este cuerpo mortal, el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Amén. ¿Está quedando claro, no? Este es su cuerpo terrenal. Un cuerpo que se envejece, un cuerpo que se oxida, un cuerpo que se enferma, ¿cierto? Y que un día expirará. Ese no es el cuerpo en el que seremos resucitados. Hay cuerpo terrenal, cuerpo celestial. Dice, una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Cuál es la gloria de los terrenales? Tenemos unas características, una inteligencia, un nivel de hermosura, Señor, con el que el Señor nos creó. Pero lo celestial es superior. Una es la gloria de lo celestial, otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Evidentemente, los tamaños, la luz con la que brilla, el calor que destila una estrella diferencia una de otra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, así en este cuerpo mortal, resucitamos en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitaremos en gloria. Se siembra en debilidad, resucitaremos en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitamos en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Sí ve que no dice y hay espectro? No. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también, cuerpo espiritual que come también. Pero por alguna razón de un diseño superior, ya no vamos al baño. En el cielo no hay baños. ¿Está bien? Usted come, pero no va al baño. Maravilloso, ¿cierto? ¿No le parece maravilloso? Y después a los ojos. ¿Usted creía que había baños en el cielo? No, usted come, pero no va al baño. No sé entonces cómo sea por dentro de eso. Aquí nosotros hoy tenemos y cómo es la comida. Perfecto. Bueno, yo alguna vez me senté en una mesa que un ángel sirvió y era como una especie como de frutas que parecían como material como gelatinoso, pero que brillaba como oro, una cosa impresionante. Y uno se unta en el cielo. Esas son las frutas en el cielo. Dice, aquí nosotros tenemos intestinos por una función biológica. ¿En el cielo para qué? ¿Se está entendiendo? No vamos al baño. No hay baños porque Dios además es santo. Dios le decía a su pueblo en la ley de Moisés, yo camino en medio de ustedes. Todo judío y israelita, ¿cómo tenía que andar? Con un palito, ¿no? Una estaquita. Tenía que salir del campamento, abrir un huequito, hacer popó y tapar, como el gatico. Porque el Señor decía, no quiero ver estiércol por ahí tirado porque yo soy santo, decía Dios. En el cielo no hay baños, no hay alcantarillado, no hay aguas sucias. ¿Entendido? Porque somos un cuerpo espiritual. ¿Qué pasó? Yo no sé, eso entra uno, pero es perfecto, todo la absorbe el cuerpo y no hay nada que desechar. ¿Se está entendiendo, hijo? Cuando usted come comida terrenal, una parte la aprovecha el cuerpo para producir energía, para beneficio del cuerpo, y la otra se desecha en el intestino a la cloaca. ¿Sí? En el cielo no, todo es aprovechable. Porque todo es perfecto. Amén. Es que Dios creó las cosas perfectas, pero por el pecado se corrompieron, ¿me entiendes? Bueno, dice, o paramos allí, no vamos a parar ahí porque ya se pasó el tiempo. ¿Está interesante el tema o no? Vamos a orar entonces. Vamos a continuar dentro de 8 días. A ver si dentro de 8 días terminamos el tema. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza, de aprendizaje, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor maravilloso, porque entendemos, Señor, hacia dónde nos llevas. Vamos más allá de lo superficial y entendemos con profundidad el nivel de transformación al que nos dirige, Señor. Y nos llevas a los contornos profundos de tu promesa, Señor. De lo que significa la promesa de que seremos una constelación, una herencia de constelaciones, Señor. Con cuerpos aún superiores a los que hoy tenemos. Gracias por esto, Señor. Y te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en los corazones de las personas, Señor, y sea una inspiración, una motivación para seguir adelante con más ahínco, Señor, y más determinación. Te pedimos, Espíritu Dios, que nos siga llenando en el nombre de Jesucristo. Señor, nosotros en esta noche, con la autoridad tuya, atamos todo espíritu maligno, Señor, que se ha levantado en contra de nosotros y lo echamos al abismo, Señor. Guárdanos de todo mal, llénanos de ti, Señor, lávanos con tu sangre, que toda arma que se ha levantado en contra de nosotros sea destruida en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor maravilloso, que un día, Dios, podamos ir y recibir toda esta promesa plena, Señor, de transformación, de cuerpos gloriosos, Señor, y de una recompensa grande en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Señor, sé tú nuestro sanador, sé tú nuestro proveedor, sé tú nuestro sustento. Señor, pedimos que el reino de los cielos conspire a favor nuestro. En el nombre de Jesús.
y destruida sea toda muerte, Señor, y toda enfermedad y todo espíritu maligno, enfermedad de muerte, satanismo, brujería. Todo lo que se ha levantado en contra de nosotros sea atado y echado al abismo, Señor. Y también oramos para que seas tú nuestro sustento, nuestro proveedor. Trae recursos abundantes, Señor. Reprende el devorador de nuestras vidas y abre las ventanas de los cielos para que venga abundancia y sobreabundancia, Señor. Nosotros también atamos toda ruina, pobreza, escasez y miseria y la echamos al abismo en nombre de Jesús. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tengas de nosotros misericordia, Señor, que alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, en el poderoso nombre de Jesús. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Vemos el domingo.